Buenas noches, estamos ya en el sexto conversatorio con alguien que la verdad me emociona mucho tenerla. Estaba pensando hace unas horas que de todos los invitados que van a estar en esta primera temporada, entre curadores, em, gestores, galeristas, artistas sobre todo, la que creo que más tiempo llevo conociendo es Ailian González y por esas circunstancias increíbles de la vida, quien además pues nos va a hablar sobre una serie de cosas. Este segundo conversatorio en el tema de ecología, porque el lunes tuvimos el primero, tiene también como motivo hacerle un homenaje a la memoria de Jerónimo Hagerman, mejor conocido por todos como Momo Hagerman, que era socio de Ilian y que, como digo, por esas hermosas circunstancias de la vida apareció. Quiero también comentar brevemente la trayectoria artística de Ilian. Ha sido en numerosos escenarios de la producción de arte, fue una de las artistas que estuvo exhibida en un proyecto muy lindo, ABCDF, gestionado también por Cristina Fessler, pero ella también ha trabajado desde el mundo del cine, de la escenografía. Muy joven fue alumna de Ludwig Margules y ahí tuvo oportunidad como por ahí de los 23 años de hacer un proyecto teatral y poco a poco su vida se fue yendo por estos caminos inciertos hasta llegar al mundo de las plantas. Al día de hoy es quien coordina, dirige el proyecto que cofundó con Momo Hagerman y que es Silvestre Studio. Y el día de hoy estamos aquí para hablar, primero que nada, bueno, pues de esta serie de proyectos que me parecen sumamente bellos e importantes, que además se hayan hecho desde estas latitudes hacia el mundo entero, y cómo es que las plantas han tenido, bueno, las plantas y en general, pues el orden natural, una importante presencia y relevancia en la vida, no solo artística de Ilian, ya nos contará a qué niveles, y también, pues evidentemente, conocer los proyectos presentes y futuros de Ilian González como artista visual, artista plástica y artista en plantas, aunque suene un poco extraño. ¿Cómo estás, Ilian? Pues muchísimas gracias por acceder a estar el día de hoy aquí. Hola Maripaz, muchas gracias y pues sí, muy emocionada la verdad, porque es doblemente emocional para mí. Pues antes que nada es como anclar y hablar de Jerónimo, ¿no? Que hace un año que Jerónimo no está con nosotros y creo que no me sentía antes muy preparada para hablar de estos como un tema muy emocional y muy personal y muy fuerte. Y se me hace muy bonito, la verdad, creo que también vale mucho la pena pues hablar de todas estas cosas que nos hacen sentir mucho y creo que pues Jerónimo se merece un reconocimiento, sobre todo de la gente que lo conocimos de cerca y que tuvimos la suerte de tenerlo muy cerca, pues tuvimos como que el regalo pues, de compartir con él mucho de su visión y de su persona, de su visión como artista, de su visión como persona. Entonces, pues bueno, yo encantada, yo les enseño cosas, igual son muchas cosas. Entonces, pues no sé si adelante igual y les puedo como mostrar un poquito. Sí, yo antes quisiera, de ser Sí. posible y solamente abrir boca, Ujú. con, digo, es un proyecto en ciernes del cual todavía no se puede hablar porque se está realizando futuro un proyecto editorial, y lo único que quiero es hacer una pequeñísima cita que viene pues también de en esto y que tú me compartiste,
y que supongo tiene que ver, no sé si lo escribió directamente Momo, pero me pareció muy bello, es de las primeras cosas que aparece, solamente es muy breve y dice, lo que vemos, dos puntos. Adentro de la galería podemos contemplar un paisaje, un jardín de interior en miniatura que crece en una gran antena parabólica reciclada. Afuera, en un árbol cercano, un espejo redirige a ciertas horas del día los rayos del sol hacia esta antena jardín. Las plantas y el musgo crecen y lo aparentemente inhóspito se llena de vida. Lo que nos hace vivos. Capturamos, reflejamos, almacenamos y transformamos las energías del sol y de la tierra. Poblamos lo inhóspito, pero siempre de una manera interdependiente, porque necesitamos la clorofila de otras especies, este pigmento fundamental en la fotosíntesis que usamos para estar vivos. Somos seres solares y también antenas. Y ya, nada más. Eh, Voy a mencionar eso solamente de proyecto que tuviste a bien compartirme y pues adelante, Ilian. Sí, muy bonito. De hecho, ese texto imagino que es de la pieza de la antena, que por ahí creo Exacto. que tengo la foto. Muy bonito texto. De hecho, pues hoy curiosamente también estuvimos en la Biblioteca Vasconcelos, en la Biblioteca México Vasconcelos, la que está en Ciudadela, y se nos juntó esta charla con otro homenaje para Jerónimo que lo está haciendo su hermano Carlos, quien está haciendo un documental acerca de Jerónimo. Y entonces, aprovechando este pretexto, la verdad lo que hicimos o lo que hicimos en base a la idea de Carlos, que fue el instigador de todo esto, fue pues darle una manita al jardín que hizo Jerónimo junto con Mauricio Rocha y junto con Tatiana Bilbao en la Biblioteca Vasconcelos hace años, como en el sexenio de Calderón, hacia fines de ese sexenio. Y bueno, está la biblioteca de los olores, digo, el jardín de los olores o de los aromas, que tiene que ver mucho con la obra de Jerónimo. Y bueno, le dimos como una manita hoy, mañana seguimos con eso y mañana es bien emocionante porque la parte del jardín que hizo Jerónimo con Tatiana Bilbao, que es bueno, yo le digo el jardín de cubos, ese de plano no lo pudo él terminar justamente por fines de sexenio y demás, se quedó inconcluso y siempre fue como una piedrita en el zapato y mañana pues lo vamos a hacer, lo vamos a poner los árboles. Ay, oye, ¿y va a estar abierto al público eventualmente? ¿Va a haber alguna inauguración? Si El de no, los aromas está abierto al sí. público. El otro jardín es realmente un jardín interno para los trabajadores de la biblioteca. Entonces, pues no sé, porque bueno, sí es un jardín muy bonito. En realidad, Momo casi que lo pensó para que los trabajadores fueran ahí, se sentaran a comer el almuerzo, qué sé yo, ¿no? Es un lugar muy bonito, pero pues espero que a ver qué va a pasar. Pero Pues si bueno, quieres ir compartiendo pantalla, adelante. comparto un poquito. Ok, bueno, pues un poco como me gustaría empezar hablando de como esta visión que tenía Jerónimo como de sistemas, ¿no? Como sistemas o relaciones sobre todo primero entre el hombre y la naturaleza y la importancia que le daba como a borrar esta frontera entre hombre y naturaleza y un poco como esta idea también de quitar la importancia que nos damos a nosotros mismos como seres humanos encima de la naturaleza, ¿no? Entonces, para él era muy importante como este asunto de acercar a la gente y hacer como espacios que tuviera que ver mucho con interacción de la gente en un jardín, ¿no? Y además, de alguna manera había siempre algo lúdico con Jerónimo, ¿no? Como una idea de jugar en el espacio, de poder mover elementos y conformar diferentes sistemas de jardines según las necesidades del espacio, según los gustos de la persona, ¿no? En este caso, esta es una instalación que él hizo en el Atrio San Francisco al lado de la Torre Latino. Sí, en la calle de Madero. Exactamente. Entonces, ahí inició, pero de hecho en esta época
luego estuvo como itinerando, se fue a Regina, enfrente de casa vecina, y luego terminó también en Santo Domingo. Está hecha en base de llantas, no sé si ven por ahí, pero pues estas son como unas llantas del lado izquierdo, son llantas tal cual de camiones Sí, y las mandó a vulcanizar y pues esto se hacían pequeños pues jardincitos con pasto y con agua y con eso pues la gente se sentaba, era una cosa muy, muy linda, ¿no? Que la gente disfrutó mucho, yo creo. Y un poco como esta misma idea, o sea, de alguna manera como, yo creo que tal vez nos pasa a muchos este asunto, como en la música, que manejas, vas como pensando en un tema y luego vas haciendo variaciones sobre ese mismo tema, ¿no? Entonces, esta idea de jardines que se van conformando y que se van mutando según diferentes formas de acomodarlo, pues lo siguió también en este otro proyecto que hizo en Tepito, cuando hubo el proyecto de Obstinado Tepito que curó Yutzil Cruz. Eh, y bueno, ahí Jerónimo organizó en un vecindario de la colonia como esta idea de esta como especie de constelación que estaba numerada en el pavimento y la gente, bueno, cada constelación había un número y la gente podía ya sea o llevarse la planta a su casa y cuidarla o dejarla ahí y hacer como un jardín comunitario o hacer como una mezcla de dos cosas, ¿no? También fue como, digo, es como de alguna forma para Jerónimo siempre la gente tenía como un papel muy importante en esta cosa de participación, ¿no? Con los demás. claro, Y sí. este proyecto pues muy, muy bonito y Incluso me recordó, perdón la interrupción, este anterior, el día que se hizo el homenaje en una de las piezas, La Jaula Abierta en el Chopo, cómo ustedes acumularon distintos tipos de plantas a las personas que llegaron ese día a rendir homenaje a su memoria y todos teníamos la opción de llevarnos una de esas plantas a nuestras casas, ¿no? Y fue claro, un gesto muy lindo. sí, Sí, el altar que hicimos para Jerónimo era un homenaje para Jerónimo y era un poco como pensar como él pensaba, ¿no? Entonces tenía que ver mucho con esto, o sea, la gente se llevaba la planta y la cuidaba, es como, es bien bonito a la mera hora, bueno, ya, o sea, nuestra relación con las plantas es como un espejeo de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene muchas aristas, muchas maneras como en las que nos podemos relacionar y enriquecernos desde este espejeo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en lo personal, yo creo que entré a relacionarme más profundamente con las plantas a través casi de una relación terapéutica con ellas, ¿no? O sea, de alguna forma cuidarlas a ellas era cuidarme a mí o de alguna forma había como un rebote entre todo el proceso de regar, podar, ver que algo que a lo mejor se murió o que crees que se murió y luego volvió por alguna razón milagrosa a renacer. Entonces, es muy lindo esto con las plantas como ser vivo y como algo bien importante a la mera hora, ¿no? Que toca más importante ahora como relación con nuestro entorno que está cada vez en jaque, ¿no? Más en jaque y más en una situación muy delicada, ¿no? Entonces, claro. pues, o sea, acá, por ejemplo, esta es otra idea de este pensamiento como de sistemas que organizaba Jerónimo. Esto lo hizo en Matadero, en Madrid, y de nuevo, son como una serie de plataformas donde Jerónimo acomodaba estas plataformas se podían mover de diferentes formas según lo que el espacio requería, ¿no? O sea, depende de las actividades del espacio, y la gente se sentaba ahí y hacía, pues bueno, era como un poco como el sitio de encuentro, sitio de acostarte y de echarte, de descanso, Me etcétera, etcétera. recuerda un poco a Lina Bobardi en Brasil, ¿no? En Sao Paulo. Ujú. El Sesqui Pompeya, que eran todos estos espacios múltiples que anteriormente pertenecían a una fábrica
en un lugar que pues era no necesariamente la parte céntrica, sino todo lo contrario, pues alrededor de una población obrera y que fue regenerada y que hoy es un sitio magnífico en donde hay, pues digo, no recuerdo haber visto muchas plantas, pero sí recuerdo esta vinculación con regenerar un tejido social, que es lo que yo también pienso que en el caso de Tepito y en este, y en otros, ¿no? Que era pues la idea de ustedes como socios, hacer partícipe en un borramiento completo intencional de jerarquías entre las plantas, el espacio y nosotros como individuos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Brasil para nosotros un goce, o sea, total. Yo creo que, bueno, los dos fuimos a Brasil en diferentes momentos y sí, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con esta abundancia de vegetación es algo bueno, que es un deleite y que nos encanta, ¿no? O sea, de alguna forma de ahí como, de alguna manera como se siguió el punto de atención con Jerónimo y la verdad, por ejemplo, yo creo que las malas madres, que son estas plantitas, se llaman malas madres o listones, tienen este nombre extraño que también es curioso pensar en los nombres de las plantas, que por ahí es una cosa que a mí se me hace bien interesante, que me gustaría algún día investigar más al respecto. Sí. ¿No? Pero justamente con esta planta yo creo que Jerónimo inició su camino con dedicarse más o sea, a través de las plantas, formular un lenguaje que lo llevara hacia instalaciones de arte, ¿no? Entonces, pues esto fue, te digo, un tema que fue variando y fue repitiéndose en diferentes sitios. Y acá empezó y acá siguió, ¿no? O sea, de alguna manera este mismo ejercicio terminó, por ejemplo, en esta pieza que está acá en País Vasco, en Bilbao, en Tabacalera, me parece que fue esto. Y bueno, fue una pieza que duró unos meses con esta misma idea de Jerónimo de colgar las plantas de manera que tú las podías además, bueno, primero el dibujo mismo de los hilos hacía todo como ya de alguna manera un ritmo y Sí, también podías modificar, o sea, todo esto era siempre muy modificable, muy movible, ¿no? Además de que, bueno, estás trabajando con elementos vivos, que siempre tiene su grado de dificultad, más allá de que no estás trabajando con una foto, con algo inerte, ¿no? No es, o sea, es una escultura viva de alguna forma y si no la cuidas, pues se te viene abajo, la tienes que regar, ¿no? De entrada. Entonces, hay cosas que tenías que mucho estar eh, cuidando a ese nivel, ¿no? Desde el nivel como más básico. claro, y la interactividad de la gente en este caso consistía en poder subir y bajar estas plantas, ¿no? Creo que lo de la mala madre tiene que ver con el hecho de que es muy fácil su reproducción y estas se van separando, ¿no? En una foto anterior se veía perfectamente, pero incluso pues hay una alusión en el texto que me proporcionaste respecto de esta tara mental que tenemos los seres humanos en realmente condenar ciertas especies, desde flora y fauna, con nombres, con atribuciones relacionadas al mundo humano y que incluso, bueno, pues ha costado vidas, ¿no? O sea, quizás la más mencionada sería probablemente el caso de Tiburón o la película, la versión mexicana de Tintorera, en donde pues la gente pensaba que pues casi que iban literalmente a comer a la gente, ¿no? Así a mansalva. Lo mismo decíamos el lunes con Ilana Volvinic respecto de los sopilotes o los cuervos, todas las aves negras, en donde siempre hay una connotación respecto de lo oscuro, la hechicería, la maldad,
el hecho de que unos sean carroñeros, el hecho de que otros les llame la atención lo brillante y se lo roben, en fin, ¿no? Toda esa serie de cuestiones. Claro, no, bueno, y deja tú, por alguna razón extraña, con las plantas hay varias plantas que tienen nombres como relacionadas a lo femenino, que son negativas de entrada, ¿no? Mala madre, mala mujer. Hay otras, bueno, hay otras que son tal cual neutrales, ¿no? O sea, muchos nombres de mujeres que son flores o plantas, ¿no? Pero sí que hay varias plantas que, o ya sea que son tóxicas o que tienen espinas y que, bueno, les ponen nombres, estos nombres comunes, ¿no? Es gracioso en algún punto, pero es tremendo, ¿no? Sí, Y bueno, pues, o sea, luego viene como este otro mundo de las enredaderas, ¿no? Y todo este asunto de la invasión, que es otro tema relacionado a lo natural, ¿no? Que a Momo le interesaba bastante. De alguna manera, como que él también sentía que la naturaleza tiene pues su propio forma y su propia ley y su propia, este, pues sí, derecho de alguna manera de reproducirse y de desarrollarse como ella mejor le parezca. En algún punto, de hecho, hicimos alguna investigación para un proyecto en el Museo del Marqués del Apartado, junto con biólogos de la UNAM y, sí, ¿cómo se llama? Sí, de la UNAM y ecólogos. Y pues tocábamos el tema, obviamente, tanto de endemismos como de plantas invasoras. Entonces, fue una discusión muy, muy interesante porque a la mera hora, te digo que él tenía como este respeto en sí, como por la planta, de que si la planta crece y, o sea, tiene derecho también de estar ahí, ¿no? Bueno, de alguna manera como esto durante muchos años no había como de alguna manera la conciencia de que ciertas especies, si las mueves de un sitio al otro, pues en el otro sitio pueden generar más problemas que cualidades, ¿no? Ahorita yo creo que ya hay como más esta idea y donde, por ejemplo, en California se ha salido ¿no? de un poco de control. Pero bueno, su primer pieza que yo creo que fue pues muy sonada aquí en México fue justamente esta, la de Contemplando la Invasión, en las apps, en Salas Siqueiros, cuando estaba Itala. sí, Y entonces estos fueron pues una instalación de cables de acero donde se iba enredando esta hiedra, la hiedra común, que además es una planta bastante pues exitosa, es muy fácil y muy rápida de crecer y curiosamente también pues él veía un poco también, pasaba que justamente ahí en la zona donde está las apps hay varios árboles donde ocurre el fenómeno naturalmente, ¿no? Donde alguien puso alguna enredadera y de repente ves columnas de enredaderas bajando de árboles, ¿no? Es un fenómeno, bueno, increíble, ¿no? A la hora de verlo. Y aquí, bueno, fueron varios años, yo no sé si fueron 5 años que estuvo las apps con las enredaderas de Momo y, sí, y crecieron, crecieron, crecieron hasta que cambió la administración. Pero wow, bueno, y esta misma idea, te digo, la llevó a este caso, fue en la Fundación Miró en Barcelona, donde también iba como haciendo, te digo, como toda esta cosa de ir seccionando los espacios, ir borrando el adentro con el afuera, ir como sorprendiendo un poco a la gente, conociendo el espacio de una forma y de repente poner estas columnas verdes, pues terminaba siendo otra cosa, en un gesto bastante sencillo, ¿no? sí. Entonces, Animamos al resto de las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio en vivo a ir dejando sus preguntas en el chat, porque la idea es aprovechar la oportunidad para preguntarle directamente a Elian las cosas que a ustedes se les ocurra, no se esperen hasta el final. pues te digo, es como un poco el ejemplo, los ejemplos de la misma idea de la invasión, ¿no? O sea, y con enredaderas, que esto también, además de lo anterior que vimos fue
en Barcelona, en Fundación Miró, esto fue en Noruega. En este proyecto él ya conformó, unió varias de sus investigaciones en el mismo proyecto y pues nada, o sea, bueno, en lugares como Noruega, donde las estaciones son muy marcadas, también se nota muy fuerte como la diferencia de, o sea, solamente hay una época del año donde puedes ver tú esto y después cuando te llega el frío, pues ya no, ¿no? En México estamos, México, Latinoamérica, todos estos países tropicales tenemos la idea, o sea, tenemos la suerte de vivir en este como eterna, En un pues, verde constante, sí. exacto, un verde constante, ¿no? Un par de estaciones. Y luego, bueno, está esta otra cuestión con Jerónimo que tiene que ver con lo sensorial y con la atención y con, yo creo, ayer te comentaba que yo creo que, o sea, hace muchos, muchos años, cuando, bueno, yo llevo muchos años conociendo a Momo y a su familia, y hace muchos años fuimos juntos a un retiro de meditación vipassana. Y bueno, y de ahí fuimos a varios, ¿no? Que bueno, no sé si la gente, bueno, si no lo conocen, son retiros de meditación donde te enseñan la técnica de vipassana en este caso. Y bueno, es bastante intenso, porque son 10 días de retiro donde meditas desde 6 de la mañana hasta 9 de la noche y tienes eh, horarios de comida muy específica y horarios muy grandes de Y en sentarte. silencio riguroso. Silencio absoluto, ¿no? No, pues bueno, ahí hicimos trampa porque Momo yo creo que me veía cara de que ya no aguantaba y me mandó un papelito así de ánimo, tú puedes, tú puedes, porque sí es tremendo, la verdad es que sí es muy fuerte, pero vale la pena hacerlo por lo menos una vez en la vida. Y yo creo que a raíz de esto, o sea, que tiene que ver con observar, básicamente lo que tú haces ahí es observar y estar muy atento a las sensaciones. Entonces, yo siento que Jerónimo también tenía como esta atención como muy dirigida, muy enfocada a lo que ocurre cuando te pones a observar detenidamente y a contemplar, ¿no? Varias de sus piezas tienen que ver justo con eso, con contemplación, que va de la mano con estar en silencio y con simplemente soltarte, ¿no? Y Y toda esta serie que hizo Momo, que empezó justamente con esto bien sencillo, que era un mat de yoga y poner unas bolsitas en su misma bolsita de plantas de olor, o sea, albahacas o lavandas o romeros, y los ponía solamente a la altura de la cabeza con eso sí, te ponía como algo para que estuvieras cómodo con la cabeza y te sentabas, ¿no? Y te sentabas y olías. Eso fueron como también como de las aproximaciones primeras de Jerónimo, que luego las sí, llevó a sí. diferentes museos. Me parece que fue en Guadalajara, esta otra, pero de nuevo es este mismo y son gestos bien, bien sencillos, que es de nuevo una cuestión pues como para que la gente interactúe y pares un segundo y pues te des el permiso de hacer algo bien sencillo que a lo mejor y te lleva a pues ideas, pensamientos, emociones, recuerdos muy... Incluso estaba destinada en una de las bibliotecas en un lugar que era para ciegos, ¿no? Y me recordó mucho el efecto sinestésico de otra pieza que, aunque pareciera no tener que ver, me remitió a esa y que es el libro de Sophie Calle, en el que los ciegos hablan, ¿no? Y explican la manera en cómo se imaginan las cosas, por medio evidentemente del uso de los otros sentidos, ¿no? Me parece eso muy bello y muy potente. Pues sí, fíjate, o sea, aquí está, o sea, tal cual, el sentido del olfato es lo primero y justamente, mira, aquí está la foto de lo que mencionas, de la biblioteca de aromas, de olores, que está justo la que hoy estuvimos eh, pues dándole mantenimiento. Esta foto es de cuando Jerónimo la hizo, tal cual. Y él diseñó todo lo que son las banquitas, está en braille escrito en esa placa.
la gente invidente se puede acostar también ahí, un poco como está en el otro ejemplo, soy yo con mi hijo muy chiquito. Esa foto la tomó Jerónimo hace muchos años. Wow. Y pues tal cual, o sea, este patio en la biblioteca de la Ciudadela, junto con la biblioteca que hizo Mauricio Rocha, está destinado a los invidentes y alrededor en las columnas hay jazmín mosqueta y hay romeros y hay, ¿sabes? O sea, citronelas y bueno, pues creo que es un lugar que hoy por hoy es un lugar muy concurrido dentro de la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Nada como Claro, las plantas, como para invitarte a estar ahí, sentarte. sí. Quiero hacer una pequeña pausa y sobre todo porque me parece importante remitir a algo que estábamos discutiendo el domingo tú y yo cuando veíamos de qué íbamos a hablar y que tú llegaste a mencionar que el resquemor que de pronto ciertos artistas contemporáneos tienen con relacionar la palabra espiritualidad con arte, ¿no? Un poco, yo tuve el mismo problema a nivel académico cuando intenté defender mi proyecto doctoral con las piezas de Ariel Gusick, ¿no? En el sentido de New Age, ¿no? De romántico trasnochado y cuánta cosa escuché yo. Y la verdad creo que hoy por hoy es inminente y necesario apelar por medio del arte a mantener una conexión sin importar jerarquías, ¿no? Desde un momento muy vulnerable que vivimos actualmente, ¿no? Y en donde pues la supremacía del ser humano ha destruido nuestro entorno, nuestros climas, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Nene, hola, ¿cómo estás? Bueno, Nane está diciendo que totalmente de acuerdo, saludos. Pero bueno, quisiera quizás aprovechar, y porque bueno, pues hay mucho de lo que hablar. No sé, Ilian, me interesaría mucho que nos compartieras tu posición al respecto o la que tú tenías con el mismo Jerónimo, ¿no? Pues sí, Respecto de esto. ya, totalmente de acuerdo. Es como si uno fuera como hablando de cosas, o sea, como de puntitas de alguna forma. O sea, son temas por alguna razón escabrosos. Yo creo que el positivismo, o sea, de alguna manera el imperio de la razón o de la lógica o de, ¿me entiendes? O sea, es extraño, ¿no? Es extraño preguntarnos por qué lo espiritual o lo místico, o sea, son casi que palabras prohibidas, o sea, dentro del contexto del arte contemporáneo, ¿no? Eh, yo creo que de alguna forma muchos artistas hablan de ello, pero sin nombrarlo, ¿no? O sea, Claro, sin utilizar esas palabras y probablemente haciendo malabar y medio para no, justamente porque probablemente, o sea, es muy buena pregunta. Hagamos esa pregunta. ¿Por qué será que esto, que hay como si no tuviera o como si tuviera como un valor menor y exacto. a pesar de ser algo que es intrínseco, ¿no? Que está desde siempre con nosotros. Pero de alguna forma como que se dispersa la atención hacia otro lado, ¿no? Aunque bueno, quién sabe, o sea, el hecho artístico a la mera hora, justamente, por ejemplo, o sea, el hecho de acostarse en esta pieza, esta otra pieza de Jerónimo, que era acostarse otra vez en esta estrella de plantas aromáticas, que te digo, dentro de estas tradiciones de meditación, pues es justamente a través de la atención a lo sensorial, llegas a una especie como de enfoque muy agudo al mundo, a todo el mundo. Y la verdad es que la vía rápida para llegar a ese mismo sitio mental son las plantas alucinógenas o, ¿sabes? O sea, Claro. cualquier, o sea,
peyote, ayahuasca, hongos, etcétera. Ese es como de alguna forma llegas al mismo lugar en otro trayecto, ¿no? Tal vez un trayecto mucho más rápido y fácil. El otro implica más trabajo y no te comes o te tomas nada más que es como mucha disciplina, ¿no? Pero bueno, son formas de abrir conciencia y de, creo que algo que es vital, o sea, dadas las circunstancias de cómo está nuestro mundo, es poder entender que somos lo mismo, o sea, que es una unidad, o sea, que estamos todos relacionados, el reino animal con el vegetal, con el humano, o sea, que estamos todos vinculados y que dependemos del uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que, o sea, guerras, etcétera, la situación en Palestina, el ecocidio, ¿no? O sea, es increíble que estamos en este momento así, ¿no? Claro, sí. Es muy Y de doloroso. hecho, pensando incluso de este lado del mundo, y bueno, pues tú lo acabas de mencionar, o sea, en lo que podría ser el simbólico sur del mundo, en donde siempre el norte aparentemente o metafóricamente ha jalado en otro sentido, ¿no? Hacia el capital, y el sur siempre es el borde, la periferia. Eh, Nos encontramos con un arte sumamente coyuntural del cual pues no me dejarán mentir. Siempre hay un vuelco hacia lo contestatario que a veces pareciera oportunista o coyuntural y en donde pues generalmente lo que sucede es, ¿por qué pensar que un arte activista necesariamente tendría que ser en este caso, el que hablara efectivamente de guerras, de política, de minoría, cuando es más urgente que nunca abordar estos tópicos, ¿no? Sí, bueno, en el sur además tenemos como esta conexión más inmediata con los pueblos originarios, ¿no? Y yo creo que, o sea, justamente esa conexión más directa e inmediata con los pueblos originarios, donde todavía podemos ver y convivir con todo este bagaje de conocimiento, experiencia, pues de alguna forma nos es más familiar hacer como estos pequeños saltos hacia el otro lado, ¿no? O sea, un poquito jugar entre la razón, la lógica, ¿no? El pensamiento occidental por excelencia, ¿no? Toda la... Exacto. Y la quema de olivos en Palestina, ¿no? Que eso es, o sea, es tristísimo porque a final de cuentas son vidas y son olivos milenarios que además implican y tienen que ver con una economía que se sustenta para el Estado palestino y que pues es en ese sentido pues completamente recriminatorio y forma parte pues de esta desaparición gradual, ¿no? una Sí, tragedia por donde lo veamos, porque bueno, o sea, estamos viendo también justamente todos estos bosques que se queman, algunos que se queman a propósito también aquí en México, ¿no? En Chile sí. también pasa, en Estados Unidos, ¿no? En la Es, selva Amazonia, sí, es muy fuerte y el fuego como símbolo también. Mira, hay alguien que levantó la mano. Estoy ah, bien. maravilloso. Adelante, Claudia. Hola, Claudia. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. Soy Claudia Pérez Pavón. Quería decirles un poquito como, bueno, hablaron de muchos temas. Uno es la parte de la espiritualidad. La otra es que viendo las fotos, bueno, llevo viviendo 5 años en el campo, me vine a vivir al campo, y como que hay algo en donde se me pronuncia fuertemente visualmente ahora, y es esta parte de la urbanidad, ¿no? En relación de los jardines, ¿no? El jardín de alguna manera quiere decir la contención, ¿no? Se empezaron a hacer jardines en esta relación de lo, pues no sé,
a lo que le llamábamos salvaje, pero que digamos que es lo que naturalmente crece, ¿no? Y que nosotros en esta parte nos sentíamos descontenidos y que los jardines los empezamos a hacer en una relación de contención humana, ¿no? Para estar un poco más protegidos. Y me llama mucho la atención, o sea, y me salta sobre todo un nivel como de parcialidad, eh, viendo como estas imágenes que muestra sobre Jerónimo, como de estas situaciones citadinas, urbanas, en donde lo que se presenta es como un fragmento, ¿sabes? Pero hay algo que se me pronuncia fuertemente de lo que estoy viendo que ponen, y es como si fuera un fragmento, o sea, es como, métete en esta zona chiquitita de una hierbita que huele, ¿no? No sé, como que me llama la atención. ¿Qué piensan sobre ese nivel? Primero, como de la protección, contención en relación al jardín, y segundo, como de esta cuestión urbana que nos tiene como siempre muy vistos hacia una cuestión antropocéntrica. Claro, bueno, o sea, justo, o sea, te digo que esa visión antropocéntrica era algo que era una preocupación, en el caso de Jerónimo, pues muy central, ¿no? Ahora, justamente, pues, como bien dices, los jardines empiezan, de alguna forma son como una manera de domesticar la naturaleza, ¿sabes? Como ponerle la reja, hacer tu jardín, tu parcela de al lado, incluso, o sea, muy de la mano como a la idea de huerto, ¿no? Y el jardín ha cambiado muchísimo, o sea, hay toda una historia bien interesante de cómo el jardín, de la historia de los jardines, ¿no? De cómo justamente de domesticarlos, empezó a hacer, todavía hubo un movimiento como todavía más a ordenarlo, ¿no? A querer nosotros ordenar la naturaleza, ¿no? Y ahora hay un movimiento al revés, justamente. Ahora, o sea, la tendencia es, bueno, y creo que la tendencia, poco, la idea de ordenar jardines viene un poco de Francia, y la idea de desordenar, o bueno, de mantener una visión naturalista del jardín viene de los jardines ingleses, ¿no? Del siglo pasado, bueno, siglo XIX. Entonces, a raíz yo creo que de justamente esta visión más natural, que curiosamente lo natural también implica como una serie, o sea, tener un jardín que pretenda o que quiera parecer natural, implica tal vez un trabajo muy minucioso, ¿sabes? Y muy sutil para que no se note la mano del hombre. Eh, Creo que en cuanto a lo que dices de la fragmentación, o sea, de esta cosa o sea, donde se nota mucho, sí, la ciudad, sí son piezas, la mayor, todas, hechas como, ya sea en el contexto del museo, la galería, o, ¿sabes? O sea, sí es eso, justamente mucho de lo que manda, creo que cuando hacemos jardines, mucho de lo que nos manda es el sitio específico donde nos encontramos, ¿no? Y ese sitio específico te da mucha información, ¿no? Es como tanto a nivel de tipo de plantas que puedan desarrollarse de forma exitosa, endemismos, ¿no? Situación del sol, situación de la necesidad del agua, ¿no? O sea, todo, el sitio manda cuando, en el caso de las plantas, ¿no? Acá, bueno, claro, estamos viendo no tanto como la parte del trabajo como silvestre, que igual ahorita vamos a tocar ese tema, sino más las piezas de Jerónimo como artista, que sí, en efecto, yo creo que tal vez como esta idea, a él le gustaba también mucho jugar con esta cuestión de las escalas, o sea, de poder modificar, hacer algo muy diminuto o como una maqueta, ¿sabes? Y poder sumergirte en esa maqueta de alguna forma como sensorial y de repente cambiar, ¿no? Bueno, es también como algo que nos gusta mucho hacer, o sea, o que es como un recurso mucho del arte contemporáneo, este asunto de moverte entre las escalas, y si te mueves entre escalas de alguna forma como
también se mueve tu importancia como individuo en eso. O sea, a lo mejor ya no eres el más grande, ¿sabes? O sea, en un bosque. eh, y incluso lo microscópico te puede dar esa misma sensación, extrañamente, ¿no? O las estrellas, qué sé yo, las estrellas, el universo. Este, pero Claro. sí. Aquí, por ejemplo, o sea, esta pieza, la del eco, son bebederos. Ahí Momo ya empezó como a involucrar mucho a los pájaros. O sea, tenía como también este interés con las aves. Y pues hizo varias piezas con pájaros. En realidad acá también es como una selección de algunas de las piezas de Jerónimo, también de las mías, pero es como un pedacito de las cosas que tienen que ver con lo natural, ¿no? Y acá era como en el eco, que justamente se hizo con Paola Santoscoy, esta pieza, esta pieza que es una serie circular de bambús que entran y salen del espacio y en la parte de afuera pues están estos beberos de los pájaros y con comida y bueno, el día de la inauguración evidentemente había como sitios para sentarse, además de espejos y reflexiones, ¿no? De estos espejos. No sé si quieres tú decir algo, Maripaz. Yo quisiera quizás, bueno, sé que tienes como que pensado una serie de, bueno, este es precioso, justo, bueno, que hablaras de la jaula abierta y como parte de los proyectos de Silvestre, este que estamos viendo en particular, pero si quieres antes la jaula, y bueno, y eventualmente ir derivando hacia tus proyectos personales como artista dentro de Silvestre o fuera, no sé, ¿no? La trayectoria que has tenido también para que el resto de las personas y bueno, más adelante en el podcast o en el YouTube lo conozcan. Y bueno, animo sobre todo para aprovechar la agilidad de este conversatorio a que si existen preguntas lo hagan por el chat para que entonces aprovechemos el tiempo y pues nada. Bueno, o sea, un poco o sea, esta sería como la última obra que voy a mostrar de Jerónimo, que es La jaula abierta del Chopo, donde efectivamente lo honramos en un evento que hicimos para recordarlo, y es un poco retomando esta idea de ahorita se me fue como el nombre, ¿cómo se llaman estas construcciones del siglo XIX de arquitectura romántica, de alguna manera, donde te sentabas a disfrutar del jardín? Sí, Entonces, pues es como esta idea también, ¿no? De enredaderas y de este espacio donde te puedes sentar y te puedes sentar a disfrutar. Para Momo era muy importante este asunto de disfrutar, de contemplar y de quedarte, de poder, o sea, ofrecer una situación para de repente parar y quedarte en un sitio y acostarte incluso, ¿no? En el pasto o donde sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hubo los bebederos para los pájaros y ahí sigue, ahí está en el Chopo. Pueden ir a visitarla cuando quieran esta pieza. Y luego, bueno, hicimos ya como Silvestre. A mí Momo me invitó como por ahí del 2013, 2014 a trabajar con él en Silvestre porque de alguna manera, bueno, él empezó a hacer jardines, creo que fue después de un viaje que hizo a Japón o sea, un poco pues le volteó un poco la visión acerca de sí mismo y de la vegetación y las plantas y su interés, entonces empezó a hacer jardines y luego como vivía entre México y España no podía tanto darle la atención que se merecían a los proyectos y bueno, tuve la suerte de que me invitara y bueno, pues una gozada, porque además pues Momo es muy cercano y además creo que tenemos como, pues nos entendemos a muchos niveles, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que creo que peloteábamos sin mucha necesidad de sobreexplicarnos. Y acá claro. este proyecto que ven es
el comedor de la Feria de las Culturas Amigas que se hizo en el 2017, que a nosotros nos invitaron a hacer la parte del comedor que estaba aquí en Santo Domingo. En el Zócalo estaba, esta era la instalación del colectivo de UNO, que es un grupo de 5 arquitectos, me parece, en aquel entonces, que entraron a concurso. Esta fue la pieza que ganó en esa ocasión y nosotros hicimos tal cual el espacio donde la gente iba a comer, de la comida que compraba en los stands que había de varios países, ¿no? Un poco como que cada quien llevaba los platillos clásicos de cada país, entonces te ibas y te sentabas ahí y es un poco como en base a estos como palos celebratorios que hay en varias culturas, en Suecia hay, en México también hay, que es como un poco la entrada del verano, ¿no? Y que la gente baila alrededor de este, en general es como un tronco, y va enredando como una trenza ¿cómo se llama? Los hilos. Acá Sí. estos hilos de colores tenía que ver con el pabellón que hicieron los arquitectos. Y pues hicimos esta formación como de islas alrededor, islas hechas con costales. Bueno, tenía que ser una instalación que se quitara pronto, entonces pues fue un momentito en el centro histórico, un poco una locura, era también muy alegre de alguna manera el sitio, y a la gente pues le gustaba mucho como ir a sentarse allá simplemente, aunque no podías, aunque no tuvieras que comer o lo que sea, pero la gente se sentaba y fue como también como un espacio muy disfrutado. Y pues bueno, también ya como Silvestre empezamos a hacer encargos más como instalación. Esta fue otra invitación que hicimos para Design Week en Arch Days. Y acá nos invitaron, hicimos este jardín utópico, que fue un pequeño jardín, de nuevo, como una especie de maquetita, que estaba basado en órbitas y eran una pura colección de las especies en peligro de extinción del Jardín Botánico de la UNAM, que en aquel entonces tenía este programa muy bonito. Ahorita ya creo que ya no lo tiene, pero tenía este programa que se llamaba Adopta una planta. Entonces tú ibas y comprabas una pequeña suculenta, en general son suculentas y cactáceas lo que tenía, y entonces tú las adoptabas, rellenabas una ficha, y donde te hacías cargo y te hacías responsable como padre adoptivo de esta planta, te llevabas la ficha técnica para poder cuidarla bien. Y bueno, se nos hizo muy bonito tanto hablar de las especies endémicas en peligro de extinción como del programa en sí, ¿no? De poder cuidar y poder como un poco llevar a la gente esta idea de que podías tú como pues hacer eco de este programa y salvar estas especies que están en peligro de extinción si es que las cuidas y las mantienes, ¿no? Entonces, bueno, esto fue parte de este proyecto con piedra volcánica y elementos que vemos en México, ¿no? Sobre todo, te digo, cactáceas y suculentas, que para allá vamos a cuidar plantas, bueno, a utilizar plantas en jardines que requieran de menos agua. Y justamente, o sea, bueno, este es todo como otro tipo de proyecto donde el que creo que te comentaba hace un rato, que hicimos esta investigación porque nos invitaron a hacer este pabellón acerca de la biodiversidad de México, y entonces hicimos esta especie de gabinete. Bueno, quería hacer como una especie de gabinete donde se mostraran ejemplos de plantas mexicanas, y de la gran biodiversidad que hay en el país. Claro que, bueno, digo, había muchas dificultades para hacerlo, pero bueno, fue una gozada hacer el proceso, ¿no? El proceso de investigación fue muy bueno entre Jerónimo y yo, te digo, como este peloteo entre nosotros de hablar de lo que es como las plantas endémicas, las plantas invasoras, ¿sabes? O sea, no sé si llegamos a un común acuerdo,
yo de repente ya se burlaba de mí de que yo ya nada más quería usar plantas endémicas mexicanas en todos los jardines. Y bueno, hay muchas plantas que ya están adaptadas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y que son tal vez de Brasil y que son de, sobre todo hay muchas de Brasil y de África, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos como en este limbo en el mundo de Silvestre, que de acá no hablo tanto del proyecto de Silvestre como tal, pero bueno, como pequeña empresa, pues lo que hacemos son jardines residenciales de todo tipo, ¿no? Oficinas y demás, ¿no? Donde definitivamente lo que manda es tanto el sitio específico, las características del sitio específico y bueno, cada vez más, obviamente estando conscientes de la cuestión de los retos enormes, ¿no? De la falta de agua, de pues sí, sobre todo la falta de agua. Mira que yo estaba tan preocupada por eso que de hecho me metí en un curso últimamente con un biólogo para, pues había como muchas dudas, ¿no? O sea, haces un jardín, necesitas echarle mucha agua, sobre todo cuando está recién plantado. Y hay, Claro. bueno, obviamente, pues, o sea, más verde genera más nubes, más humedad. Entonces, yo creo que no hay que tirar la toalla y sí hay que intentar abogar por tener más verde alrededor, eh, porque de alguna manera todo esto es como genera, ¿sabes? Una Un sinergia. ciclo, sí, sí, sí. Y entonces quizás estaría bueno que nos fueras compartiendo también parte de tu obra anterior y digamos hacia el presente y el futuro. Sí, Eh, pues mira, o sea, les platico, bueno, ahora sí que rápidamente, pues ya veo que es una hora que ya, no pasa nada. pero yo hice una selección, como bien dice Maripaz, yo de alguna forma empecé haciendo dirección de teatro, pensando en el cine en realidad, o sea, trabajé en cine un tiempo, vengo como de muchos lados diferentes, probando muchos caminos o muchos lenguajes. De alguna manera yo abogo por este espíritu renacentista de tener la libertad de moverse por diferentes formas de lenguaje, ¿no? Entonces, después de, pues descubrí, yo creo que a raíz del cine descubrí el video, bueno, era parte de, y ahí o sea, estuve como mucho trabajando sobre todo con video, un poco de este tipo de trabajo es como lo que tiene que ver con lo natural. De alguna forma, mi papá es geólogo, mi hermana es bióloga. Es algo, o sea, la naturaleza es algo que desde niños era una relación como muy íntima, desde estar como en tal cual los viajes de familia que nos parábamos a ver, a escuchar la explicación de mi papá acerca de los tiempos geológicos o de cómo eran, ¿sabes?, los estratos de en los cerritos o las rocas, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay algo ahí muy natural dentro de mí de fijarme en este mundo y que de alguna forma yo creo que trabajando en lo que hago y observando las plantas, pues ha sido pues como una cosa que me ha llevado más a enfocarme más en ello, ¿no? Estos son una serie de videos que hice en Banff, donde pues tal cual, o sea, lo que hacía era meter a este personaje que estaba en un mundo natural, además con la naturaleza de alguna forma dentro de él, un poco con este asunto de que están borradas ¿no? Como un poco la idea de quién es uno, quién es otro, ¿no? O en realidad somos lo mismo, ¿no? Este es también un poco parte de la misma residencia en Canadá, donde, bueno, me gusta mucho a mí el mestizaje, la mezcla, ¿no? Como el retomar cosas muy, o sea, muy, tal vez incluso opuestas. Entonces aquí lo que hice fue hacer como una especie de colaje de picos de las montañas que estaban alrededor y hacerlas como es una instalación de 3 canales, como una especie de piedra flotante conformada de los picos
de estas montañas, ¿no? Este es otro tipo de proyecto que tiene que ver con una intervención que hice para estos lentes, que me preocupa esta cuestión de no ver, o de ser miopes, o de ver a medias, o de no querer ver, o sea, toda la problemática alrededor de la vista, ¿no? O sea, y de eso hay como mucho más. Pero bueno, acá un poco, sí, de repente, como todos los recursos que uno utiliza para dejar de ver o ver a medias, ¿no? Y luego, bueno, acá este fue otra residencia donde de nuevo esta idea de la mezcla del mestizaje, de la idea de la colonización incluso de las plantas y de las plantas invasoras, pues un poco me llevaba como esta pregunta de qué pasa si mezclas especies que no, pues que no es la misma especie, ¿no? Y entonces empezaba a jugar con una planta que no tenía nada que ver, o bueno, con hojas de una planta que no tiene nada que ver, poniéndola en otra especie a ver qué ocurría, ¿no? Era un poco como este asunto de una irrupción Ujú, generada en una especie con otra especie, ¿no? Como si sí. fuera como una especie de crossbreeding, ¿sabes? O sea, como mezclas de, de plantas, de especies, ¿no? Y que, bueno, estaba yo como muy involucrada en esta planta en particular, que hasta me llevó a hacerla en vestido en ese mismo sitio, ¿no? Son toda serie en realidad ahorita yo, o sea, creo que estoy como más en el momento procesual, ¿no? De hacia lo que sigue, que de alguna manera tiene que ver con video. Acá este es un holograma, o sea, un holograma que hice para el ECO en unas noches de estas como performance o noches de performance que había en el ECO en la época de Paola Santos Coy como directora. Y bueno, estos son como unos hologramas que me interesa como irme hacia allá, que hice con un prisma de vidrio. En general, mucho de mi anterior investigación tenía que ver con la luz y la geometría. Entonces, pues la verdad es que me gustaría como moverme hacia jardines fantásticos, ¿no? O sea, acá es muy Wow. sencillo porque se nota un poco que son 4 cuadros de una animación de una medusa tal cual tomada, ¿eh? O sea, esta ni siquiera la hice yo, pero me gustaría un poco replicar este asunto con la idea de jardines fantásticos, un poco pensando en el bosco, ¿no? Sí. Y con esta misma idea de jardines fantásticos que tiene que ver con la muerte también, o sea, últimamente también, me gustaría, o sea, estoy como jugando de nuevo con maquetas, ¿no? Y curiosamente, con lo que el comentario de Claudia, es curioso que uno, probablemente sí, ahí me estoy yendo como otra vez a lo micro, ¿no? Tal cual, Sí. porque son maquetas. De hecho, ahorita lo que estoy haciendo es juntando materiales tipo, por ejemplo, eh, cactus, cactus muertos, plantas muertas, para de ahí hacer jardines, ¿no? Ajá. Fantasías, ¿no? Jardines de fantasía o jardines inexistentes de alguna forma, ¿no? Oye, me recordaba estas piezas últimas que enseñaste cuando estuviste en Banff. Es bien interesante esa residencia. Yo también me fui y justo para escribir a propósito de la noción del arte contemporáneo, no más bien, perdón, la noción de la naturaleza en el arte contemporáneo. Y si mal no recuerdo, parece ser que coincidiste con otra artista querida, Daniela Edburg, Sí, sí, sí. y estas últimas fotografías me recordaron mucho a las piezas de Daniela, que hace alusión a Caspar David Friedrich, pero también todas estas piezas colaborativas en donde, pues, por medio del tejido hacía musgos, líquenes, hasta estiércol de distintos animales y pues no sé, es muy parecida a estas imágenes que además me parecen fantásticas de estas mujeres como siendo devoradas por las plantas, ¿no? O lo que incluso
pues llegaría a decir Donna Haraway o la misma Ursula K. Le Guin respecto de que en el futuro y con la posibilidad probablemente del bioarte o del arte y las nuevas tecnologías, bueno, ya ni siquiera dejemos de lado el arte, las tecnologías, seamos capaces de hacer una especie de unión simbiótica que tenga incluso como objetivo respaldar la vida. Y bueno, pues eso lo dice Donna Haraway al final de un documental que me encanta, en donde ella escribe, porque bueno, pues es teórica, académica, artista, pues en múltiples soportes, niveles, formatos, y al final en una voz en off se escucha cómo eventualmente una persona va a ser capaz de tener lo que vemos, por ejemplo, en los actuales drag queens, que es increíble, y que es esta capacidad de tener muchos ojos, o de tener antenas, o de tener alas, y aunque ahora remite a lo fantástico, eventualmente ella esperaría que tengamos una tecnología lo suficientemente maleable y flexible como para hacer esta especie, digamos, de alianza con el resto de las especies. ¿Tú qué opinas o qué puedes decir al respecto de todo lo que de todo el chorazo que me acabo de echar? Bueno, primero, sí, Daniela, una encanto, sí estuve con ella en Banff y nos ayudábamos mutuamente y nos divertimos mutuamente tomándonos fotos, porque hay veces que no podía una, o sea, ¿sabes? O sea, no te puedes tomarte tu autorretrato. Nos ayudamos y tengo algunas cosas de ella, ella tiene algunas cosas mías, muy bien. Estuvo muy divertido esa residencia. Y bueno, la verdad es que hay como pues hay información, unas investigaciones impresionantes acerca de la inteligencia de las plantas, del lenguaje de las plantas, de cómo entre ellas ¿sabes? Se comunican, cómo se mueven algunas, cómo, o sea, por ahí estaba leyendo un libro hace unos años de cómo unas telén, había unos experimentos acerca de plantas que con ayuda de plantas, electrodos en las plantas, te leían la mente, o sea, veían si estabas diciendo o no la verdad, ¿sabes? O sea, hay como mucha investigación al respecto y sin duda yo creo que, pues nada, o sea, yo sí creo que definitivamente el mundo natural, las plantas somos un espejo el uno del otro eh, y creo que pues es bien importante darnos cuenta de lo frágil, bueno, son muy fuertes, pero lo frágil que somos todos, o sea, tanto ellas como nosotros en este equilibrio, ¿no? Claro. O sea, es bueno fomentar, te digo, como yo sí creo que la convivencia con una planta, aunque sea que tengas una en tu casa y observarla, te modifica tu manera de verte a ti mismo y el mundo alrededor. Sí, Claro. Y no lo olvidemos, John Cage cuando vino a México, porque vino 2 veces entre los 60 y los 70, se fue al desierto de Sonora a hacer justo, poner esta suerte de electrodos en cactáceas. Juan Downey, el gran artista chileno, cuando se presentó en el Museo Tamayo, tenía un proyecto bastante sistémico que tenía que ver efectivamente con plantas y bueno, pues volviendo a retomar a Ariel Gusick, pues los conciertos que hace, por ejemplo, de plantas hacia las personas, ¿no? Y en donde mediante una tecnología muy sutil emanan los sonidos, ¿no? Y las vibraciones de todas estas especies que pues si tenemos el ruido blanco, si hoy por hoy podemos detectar el sonido del universo, pues a nivel micro, o lo que acabas de decir también con el reino fungi, que es alucinante y en donde hemos visto que hay una capacidad de adaptación que los ha hecho mantenerse por milenios, incluso antes de nuestra aparición y
hacer que ellos se adapten, pero ellos se vuelven, ¿no? Se vuelven las hormigas y las hormigas se vuelven los hongos, cosa que me parece, bueno, realmente alucinante, ¿no? Pues sí. Bueno, pues no sé si eventualmente alguno de los participantes, para ir cerrando, quisiera hacer alguna pregunta, aprovechando que estamos aquí presentes todos, en lo que alguien se anima a escribirla o pues no sé qué más quieras comentar, Ilian, si fue... Pues nada, yo creo que es bien bonito, qué curioso que leíste esa cita acerca de la antena, que fíjate que creo que no estaba en la selección de obra, pero pues tal cual, o sea, las plantas son antenas, nosotros somos antenas, ¿no? De alguna manera es bonito hacer esta relación, ¿no? De lo que es nuestro punto de atención. Así es. Nane Benhamar pregunta si el último proyecto de Momo fue sobre el sol. No, el último proyecto de Momo fue, bueno, fíjate, y sí hizo, creo que fue la jaula abierta como tal, ¿no? Ajá. Y luego hizo uno que tenía que ver con abejas, que también es de los últimos, y podría confundirse un poco con este asunto tenía algo que ver con el sol, porque me parece que era como, de alguna manera, un círculo amarillo hecho como con sustancia de polen de abejas. Entonces, probablemente, fíjate, hay algo Sí. de sus últimos proyectos con la idea del sol. Claro, y además es que también Momo fue transitando del área del diseño, ¿no? Y poco a poco, sin querer, pues ser reconocido como un artista en interacción con plantas eh, hacia, digamos, el futuro y bueno, de no ser porque pues su vida se extinguió, su idea era proseguir o continuar con esta clase de proyectos. Era proseguir, bueno, él estaba justamente con la beca del sistema nacional Sí, y estaba trabajando en un proyecto en ese momento que tenía que ver un poco como con algo, sí, tenía que ver bastante con la jaula abierta, ¿eh? Con sí, figuras. O sea, y tenía que ver, creo, o sea, había algo también como con cierta, todo lo que tiene que ver con lúdico, ¿sabes? Estos juegos, o sea, los juegos de los niños, o sea, yo un poco como, no sé, me acordé otra vez de Noguchi, ¿no? Como de las esculturas de sí, Noguchi y de los juegos de los niños, que de alguna manera él estaba trabajando en estas esculturas un poco parecido a este mundo de la jaula abierta, que eran esculturas de colores, no sé si era como también de material metálico, pero un poco en ese mundo estaba y que tenía que ver con los juegos con los juegos de los parques de los niños, ¿no? ok, ok. Pues bueno, muchísimas gracias, Ilian, por habernos brindado esta increíble muestra sobre tu trabajo, el de Momo, el conjunto en Silvestre Estudio. Damos también las gracias al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hizo posible, que hace posible este proyecto con su generoso patrocinio. Tania Rubalcaba te agradece. Muchas gracias, una muestra muy interesante de proyectos. Y pues ojalá y haya oportunidad, Ilian, de todo corazón, de que sigas haciendo cosas con o sin naturaleza o abordándola de forma directa o indirecta en este mundo fantástico que ahora estás proyectando. Y pues gracias de nuevo. Gracias, Maripaz, un gustazo. Un abrazote.
y seguimos en contacto. Gracias a todos por estar aquí.